Atenas. La plaza del Ágora bulle con el rumor de los ciudadanos. En el centro, un político de renombre, Anito, vestido con túnicas ricas, escoltado por seguidores y aduladores, alza la voz, proclamando su conocimiento y sabiduría. Sócrates, de aspecto humilde pero con mirada afilada, se acerca con su característico andar pausado. Ciudadanos de Atenas, la justicia, la virtud y la prudencia son la base de nuestro gobierno. Yo, con años de servicio a esta polis, he aprendido a discernir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo. Escuchad y aprended de quienes poseemos experiencia en la administración de la ciudad. Sus seguidores asienten, algunos aplauden. Sócrates, con su gesto sereno, ladea la cabeza y sonríe levemente. Dices, ilustre señor, que la justicia es clara para aquellos que tienen experiencia en el gobierno. Dime, entonces, ¿qué es la justicia? La justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, mantener el orden y seguir las leyes de la ciudad. Interesante, Anito. Entonces, si un hombre loco reclama un puñal que es suyo, ¿debemos dárselo porque le corresponde? Si una ley ordenara algo injusto, ¿seguirla sería justo? La ley siempre busca el bien de la mayoría. Pero dime, ¿acaso los legisladores son infalibles? ¿Nunca se equivocan? Bueno, los legisladores pueden errar, pero su intención es buena. Si pueden errar, entonces sus leyes pueden ser injustas. Y si las leyes pueden ser injustas, ¿no sería entonces justo desobedecerlas? El político frunce el ceño. La multitud, antes aduladora, ahora escucha con atención. Un murmullo se esparce entre los presentes. Es un juego de palabras, Sócrates. Hablo de principios superiores de la sabiduría que adquirimos al gobernar. Ah, la sabiduría. Dime, noble señor, ¿un hombre sabio puede errar? No, el sabio actúa con conocimiento. Entonces, ¿eres sabio? Por supuesto. Dime, entonces, ¿lo que es bueno porque tú lo dices o porque es bueno en sí mismo? Porque es bueno en sí mismo. Entonces no es tu autoridad la que determina lo que es bueno, sino la razón. El político abre la boca para responder, pero duda. El silencio pesa. La multitud aguarda. Finalmente, un ciudadano cualquiera desde el fondo murmura: parece que el sabio no es tan sabio después de todo. Una risa contenida recorre a los espectadores. El político, incómodo, ajusta su túnica. No temas, ilustre señor. No es vergüenza desconocer algo. La vergüenza está en no querer aprender. Ten cuidado con tus palabras. Tales críticas podrían traerte serios problemas. El político, con el rostro tenso, se despide rápidamente y se marcha. Sócrates, con una leve sonrisa, se aleja, sumergido en su propio pensamiento. La escena se disuelve en el murmullo del ágora. Bienvenido a mi mentor estoico, donde exploramos poderosos principios filosóficos y metafísicos para mejorar nuestras vidas en el día a día. Soy Heródoto, padre de la historia, y hoy continuamos con la segunda parte de este documental. Si no viste la primera, el enlace estará en la descripción. El método de Sócrates, la llama que despierta la razón. Si hay un arte que Sócrates dominó como nadie en Atenas, fue el de desarmar con preguntas. No blandía armas, pero sus palabras eran filo de acero contra la arrogancia de los hombres que creían saber lo que en realidad ignoraban. Sócrates no enseñaba en el sentido tradicional. No daba discursos, no impartía dogmas, no escribía tratados. Su método no consistía en imponer conocimientos, sino en hacerlos nacer. Y así, como una partera ayuda a traer al mundo a un recién nacido, Sócrates ayudaba a parir ideas. A esta técnica la llamó mayéutica, el arte de la revelación intelectual. Un joven llegaba a él con la confianza de la juventud, convencido de que sabía lo que era la justicia, la virtud o la valentía. Sócrates lo escuchaba con paciencia, asentía, sonreía y luego preguntaba, no con la intención de humillar, sino de hacer visible la fragilidad del conocimiento mal cimentado. Paso a paso, con preguntas aparentemente simples,
desmoronaba las certezas de su interlocutor hasta que éste se veía obligado a admitir que, en realidad, no sabía nada, y en ese instante, cuando la ignorancia quedaba expuesta, la verdadera búsqueda podía comenzar. Pero su método no se limitaba a la mayéutica. Sócrates también usaba una herramienta más sutil, más peligrosa: la ironía. Fingía ignorancia para revelar la ignorancia ajena. Cuando alguien presuntuoso afirmaba ser sabio, Sócrates le concedía la razón, solo para que, unos momentos después, el mismo individuo quedara atrapado en sus propias contradicciones. Esta estrategia, aunque brillante, tenía un costo. A los jóvenes les fascinaba, a los poderosos les aterraba, porque en el fondo Sócrates no estaba enseñando simples definiciones filosóficas, sino algo más peligroso. Estaba enseñando a pensar, a cuestionar, y un pueblo que aprende a pensar deja de obedecer sin cuestionar. Así fue como Sócrates, sin escribir una sola palabra, sin levantar un solo pergamino, encendió una llama que iluminaría siglos de pensamiento, pero también, sin saberlo, encendió otra llama, una que ardería en su contra. ¿No te cansas de dejar lo importante para después? ¿Tus obligaciones se acumulan y tus sueños se alejan cada día más? En Mi Mentor Estoico, te compartimos los 7 secretos para dejar de procrastinar. No sigas perdiendo tiempo valioso. Haz clic ahora en el enlace de la descripción y empieza tu camino a una vida más coherente y llena de propósito. Sócrates y sus discípulos. Un legado en construcción. Si un hombre puede medirse por sus discípulos, entonces Sócrates fue más que un filósofo, fue un arquitecto de mentes ilustres. Entre los jóvenes que acudían a él, no solo se encontraban los hijos de nobles y generales, sino también aquellos que, con el tiempo, darían forma al pensamiento de generaciones futuras. Allí estaba Platón, de espíritu ávido y mirada inquisitiva, quien más tarde escribiría las enseñanzas de su maestro y las elevaría a la inmortalidad. También Jenofonte, un soldado y escritor, cuyo respeto por Sócrates lo llevó a documentar su vida desde una perspectiva más terrenal, y otros muchos, cautivados por la audacia con la que su maestro enfrentaba a la ignorancia. ¿Pero qué encontraban en él estos jóvenes privilegiados? Sócrates no poseía riquezas ni cargo alguno. No tenía un hogar lujoso ni poder sobre los hombres. Sin embargo, los discípulos lo seguían porque les ofrecía algo más valioso: sabiduría. Y de todas sus enseñanzas, había una que se repetía con insistencia: la virtud es conocimiento. En una explanada del ágora, Sócrates se sienta, acompañado por sus discípulos. El sol del crepúsculo baña las columnas de mármol. Entre la multitud se distinguen 2 jóvenes que pronto dejarían su huella en la historia: Platón y Jenofonte. El primero, de pensamiento agudo y reflexivo. El segundo, con la mirada de un guerrero que ha visto el mundo tal como es. Díganme, muchachos, ¿qué hace a un hombre bueno? Un hombre bueno es aquel que actúa con justicia y sabiduría. Interesante, Platón. ¿Y un líder? Un líder es aquel que tiene la fuerza y el poder para guiar a su pueblo. Oh, Jenofonte, qué definición tan propia de un soldado. Pero dime, ¿basta con la fuerza para gobernar bien? No. Sin sabiduría, un líder puede convertirse en un tirano. Exacto. Entonces, si la fuerza por sí sola no basta, y un líder necesita sabiduría para ser justo, ¿no podríamos decir que la virtud de un gobernante radica en su conocimiento? Platón y Jenofonte se miran. Sócrates sonríe con la paciencia de quien ha visto esta escena muchas veces. ¿Y si la virtud es conocimiento? ¿Qué ocurre con aquellos que obran mal? ¿Lo hacen porque desean el mal o porque no conocen el bien? Tal vez lo hacen por ignorancia. Exactamente, querido Platón. Nadie hace el mal a sabiendas. El que obra con injusticia lo hace porque no ha comprendido la verdadera naturaleza del bien. Jenofonte asiente con lentitud. En su experiencia como soldado, ha visto a muchos hombres justificar la crueldad en nombre del poder. ¿Y así?
Mis queridos amigos, un líder no es aquel que manda con fuerza, sino aquel que guía con conocimiento. No es el que somete, sino el que enseña. Porque un pueblo que conoce la justicia no necesita cadenas para seguirla. Platón y Jenofonte lo observan en silencio. En sus mentes, la semilla de una idea ha sido plantada. La escena se desvanece, pero su enseñanza no. Décadas después, Platón y Jenofonte escribirían sobre este momento, cada uno a su manera, uno en sus diálogos filosóficos, el otro en sus crónicas de la vida cotidiana de Sócrates. Pero ambos preservarían el eco de una voz que enseñó que el verdadero valor no radica en la fuerza ni en el prestigio, sino en la búsqueda incansable de la verdad. La amenaza de Sócrates. Durante años, Sócrates caminó entre los hombres de Atenas como un espectro indomable, imperturbable ante los honores y la riqueza, libre de la servidumbre de la opinión popular. No buscó seguidores, pero los tuvo. No anheló poder, pero lo temieron, porque su verdadera arma no era el mando ni la fuerza, sino la duda. Y la duda es el enemigo natural de aquellos que construyen su autoridad sobre la arena de la costumbre y la conveniencia. En el ágora y en los banquetes, en los gimnasios y en las calles polvorientas, Sócrates hacía la pregunta que ningún gobernante quería escuchar: ¿es realmente justa nuestra justicia? Atenas, la ciudad que se vanagloriaba de su democracia, la cuna de la elocuencia y el pensamiento libre, comenzó a sentir un escalofrío en la médula de su propia identidad, porque si la justicia no era lo que siempre se había creído, si las leyes no eran el reflejo de un orden divino, sino meras construcciones humanas, entonces, ¿qué quedaba de su orgullo? Los poderosos lo observaron con creciente desconfianza, no porque empuñara armas ni conspirara en la sombra, sino porque sembraba la semilla del pensamiento crítico en la juventud aristocrática. Hacía que los hijos de los senadores y los magistrados cuestionaran los fundamentos mismos de la autoridad. ¿Podía haber un crimen mayor? La acusación no tardó en llegar. Sócrates corrompe a la juventud y desafía a los dioses. Un cargo tan amplio como conveniente. Acusar a un hombre de blasfemia y de sedición en Atenas era como acusar a un fuego de ser peligroso. Bastaba la sospecha para justificar su extinción. Pero la ironía más grande de todas era esta: Atenas, la ciudad que se enorgullecía de su libertad de pensamiento, la misma que había dado al mundo poetas, matemáticos y filósofos, ahora veía en uno de sus propios sabios una amenaza mortal. Y así, la polis que había resistido la invasión de los persas, la misma que había construido templos para la sabiduría y monumentos a la razón, estaba a punto de juzgar y condenar a su mayor pensador. Sócrates, el hombre que nunca buscó atención, ahora estaba en el centro del destino de Atenas. El juicio se acercaba, y con él la lección más valiosa de su vida. Descubre el legado de Sócrates en la siguiente y última entrega de esta apasionante historia. El enlace estará en la descripción. Lo que ves te edifica. No te pierdas nuestras listas de reproducción temáticas. Escoge a tu mentor estoico y síguelo a través del ejemplo. ¿Quieres más contenido valioso como este? Entonces, asegúrate de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. No te pierdas ni un solo video.